Sabemos que vamos a hablar de el pasado, pero sin duda alguna esta historia es la historia de todos nosotros. En la lección pasada pudimos estudiar acerca del Edén, de la creación maravillosa que Dios hizo y que en su sabiduría y en su poder pues creó algo hermoso y algo que era bueno. Y el plan para la humanidad de Dios pues fue que fuéramos felices, que nunca muriéramos. Sin embargo, conocemos todos la historia que acontece a esto, que pues ya no es una historia tan bonita, pero que sin duda alguna sabemos que cuando Dios interviene en su creación, no todo está perdido. Así que vamos a hablar de la caída y el versículo en el cual nos basamos es Génesis 3:15. Les voy a pedir por favor que vayamos nuevamente a leerlo. Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es palabra de Dios. Dios dijo estas palabras ¿a quién? A Satanás. ¿Y por qué? Bueno, resultado de todo lo que estudiamos en la lección. Cuando Adán y Eva estaban felices en el huerto, en el Edén, pues Dios les había otorgado muchas libertades, les había dado responsabilidades y ellos gozaban de armonía y tenían el privilegio de platicar con Dios y de disfrutar de su compañía. Creo que nosotros imaginamos esto y podemos desear lo que ellos tuvieron, ¿no? Esa compañía de Dios total y completa. Y así como era de estrecha su relación, pues también tenían ellos cosas que hacer y Dios también les dio un mandato muy especial que se refería al árbol de la ciencia del bien y del mal. Respecto a este árbol, Dios les dio una advertencia que se encuentra en Génesis 2, 16 y 17, donde Él les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, había muchos árboles de los cuales ellos podían tener el mejor fruto, delicioso, su alimento especial, pero de ese árbol no debían de comer porque el día que de él comieren, morirían. Así que, pues bueno, esta era una advertencia que ellos recibieron de parte de su Dios. Dios instruyó a nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, con respecto al árbol del conocimiento, que era el que no se debían de acercar. Y Adán y Eva sabían de parte de Dios, de su voz, de estar con él platicando, que Satanás había caído. Es decir, ellos sabían lo que había pasado con Satanás, que había sido un ángel muy importante en el cielo, y sabían que estaban en peligro de escuchar sus sugerencias ahí en el Edén. Así que por algo Dios les daba este mandato a ellos. Y ellos sabían que era peligroso acercarse, ¿sí? Dice aquí en este fragmento de la historia de la redención, que es un libro inspirado, es un libro de Elena de White que nos da detalles sobre esta situación. Dice que dejó como seres moralmente libres que creyeran su palabra, que obedecieran sus mandamientos, vivieran o creyeran al tentador, desobedecieran y perecieran. El Señor no quería que averiguaran nada acerca del fruto del árbol del conocimiento, porque en ese caso se verían como expuestos a la astucia de Satanás. Entonces, ellos eran libres, ¿verdad? Ellos tenían libertad
y Dios les dijo qué era lo peligroso y que no se acercaran ahí, ¿no? Dios quería que obedecieran sus mandamientos y que vivieran, pero Él no quería que desobedecieran ni que creyeran en el tentador. Así que bueno, sabiendo todo esto, pues nosotros ya conocemos la historia y sabemos que por ahí Eva pues se alejó un poco, se distrajo y llegó cerca del árbol. Y bueno, Satanás estaba ya ahí, estaba con esta envidia y con este odio que le tenía a Dios y obviamente a sus seres creados, o sea, a Adán y a Eva, y él pues planeó todo para acercarse de una manera astuta. Y entonces pues sabemos que lo hizo a través de una serpiente. Aquí la foto pues no sé a quién le guste, a mí sí me gusta esa serpiente, precisamente esos colores, pero actualmente las serpientes pues no son del agrado de muchas personas, pero en ese entonces dice que era una de las especies más bellos de la tierra y que además tenía alas y que cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora, o sea, era todo un espectáculo, se podía maravillar uno al ver este animal volando, no me imagino eso, pero ha de haber sido algo muy bonito, porque, por cómo lo describe, ¿no? Y Satanás pues dijo, pues voy a conseguir lo que quiero y voy a pasar inadvertido como es, como trabaja él, y entonces escogió que la serpiente fuera, ahora sí que tomar este papel protagónico. Y entonces, pues de esta forma fue como se le presentó a Eva y empezó a tener una conversación con Eva. Ella, pues obviamente vio a la serpiente, le atrajo y entonces vemos cómo trabaja Satanás, cómo es que el enemigo llega a nuestras vidas, ¿no? Y cómo es que en ese entonces, en el Edén, pudo llegar a las vidas de Adán y de Eva y pudo instarles a cometer pecado. ¿Cómo es que trabaja el enemigo? ¿Cómo se presenta? ¿Sí? Porque él no deja de trabajar, él actualmente está pues tratando de atraer a las personas hacia él y de alejarlas de Dios, ¿sí? ¿Cuál es esta característica del enemigo? De esta historia podemos aprender cómo es que trabaja y por qué es importante aprender o recordar cómo es que el enemigo trabaja. Bueno, porque todos nosotros estamos en constantes peligro, ¿no? Sabemos que el enemigo está ahorita como buscando cómo podernos alejar, distraer de Dios, de sus promesas, distraernos en estos tiempos para enfocarnos en otras cosas muy importantes, para desunirnos. Bueno, tantas cosas que Él quiere hacer, Él quiere destrozarnos y Él no le gusta que nosotros adoremos a Dios, que nosotros oremos a Dios. Entonces, es importante que aprendamos de lo que sucedió en el pasado y que podamos traerlo a nuestras vidas para estar alerta y para estar cada vez más conectados con Dios. Yo sí me llevo a preguntar, y no sé si ustedes se pregunten, ¿cómo fue posible que Adán y Eva, teniendo esa relación tan estrecha con Dios, pudieron, pues ahora sí que ser tentados y caer en esa tentación? ¿No? ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto peligro hay? Por eso es importante saber que el enemigo trabaja de estas tres formas, que son las que quise resaltar en este estudio. Se nos presenta de una forma como atractiva, ¿sí? Nunca se nos va a presentar con algo que no nos llame la atención. A veces pensamos, o a veces las personas que no conocen mucho de este tema piensan que Satanás se va a presentar como un monstruo, como vemos en las películas de terror, ¿no? Y la verdad es que si bien hay algunas manifestaciones que él hace por diversión, cuando, cuando conoce nuestra debilidad, él nos va a presentar no se nos va a presentar con una manera atractiva para que nosotros caigamos, ¿sí? A Eva se le presentó como una serpiente que comenzó a adularla, comenzó a hablarle bonito, ¿sí? Y aquí debemos de tener también cuidado en que no todo lo que es atractivo es bueno y que debemos de tener también mucha percepción y conocimiento de Dios para saber
qué es correcto y qué no, para discernir, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás también se presenta como una persona o como alguien o una filosofía o un libro, o sea, algo que te pueda decir, bueno, es algo sabio, no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque se presenta como conocedor. Y la verdad es que Satanás, pues conoce mucho, ¿no? O sea, conoce a Dios incluso. Y de hecho, a él le gusta citar a Dios, ¿sí? Y citar la palabra de Dios. Y recordamos también cómo fue que tentó al mismo Jesús. Cuando él estuvo en el desierto, Satanás se atrevió a tentar a Jesús y le dijo parte de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí el detalle es que Satanás conoce la palabra de Dios, conoce lo que dice la Biblia, conoce lo que Dios ha determinado, ¿sí? O sea, aquí en la Biblia él podría ser hasta mejor conocedor que nosotros y nos puede llevar a hacernos cuestionamientos que nos metan dudas, ¿no? Cuando no tenemos muy claro nosotros cuál es la verdad. Entonces, Satanás puede conocer algo que puede ser bueno, pero ¿qué creen? Que lo distorsiona, o sea, que empieza a jugar con esto y nosotros podemos ser engañados porque puede decir una verdad a medias o puede ser que te lleve a torcer o malinterpretar lo que Dios ha dicho. Así que en estas cuestiones creo que se me vienen a la mente, por ejemplo, lo de la identidad de género, el homosexualismo y los derechos que se tienen, lo del aborto, algunas ideas que de repente te pueden decir, bueno, Dios ama a todos, o sea, es como, ok, sí, Dios nos ama y Dios ama al pecador, sí, y de repente meternos la idea, bueno, si Dios ama al pecador, pues también admite el homosexualismo y si se puede en la iglesia. Bueno, de ese tipo de ideas que de repente podemos decir, ay, sí es cierto, pero ¿qué crees? Que pues Dios ha estipulado algo que es hombre y mujer y que ese es el matrimonio y eso es lo que va a dar ahora sí que los hijos, ¿no? Es un ejemplo de cómo Satanás está distorsionando las cosas y que debemos estar bien firmes en lo que creemos y en lo que Dios ha dicho para que no caigamos. Y otra cosa, ya para no darle tanto tiempo a esta diapositiva, es que él es astuto. Y bueno, bien que se dice que astuto como serpiente, ¿no? Pues porque de ahí viene la astucia de la serpiente, cómo trabaja, pues así es Satanás. Tiene la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante el engaño. Él no se estudia, él estudió a Eva. Y cómo es una mujer, como que sí nos gusta como que nos digan, pues que nos vemos bien, y me imagino que él estudió lo que le gustaba a Eva y de esa forma se presentó con ella, la sedujo y pues cayó, ¿no? En tentación. Así que debemos de estar conscientes de que nos enfrentamos a un enemigo así, pero que creen que Dios es más fuerte, ¿no? Entonces, Dios es más fuerte, Dios es poderoso y si nosotros estamos conscientes de esto y nos preparamos todos los días y no dejamos de conectarnos y no dejamos de tener esta relación con Él, pues es muy seguro que vamos a salir victoriosos en esta vida. Como ejemplo, la conversación de Eva con la serpiente, ¿cómo comenzó? Le hace una pregunta, ¿sí? Y esta pregunta pues confunde un poco, bueno, no confunde a Eva, más bien como que le da entrada para que empiece una conversación que al final de cuentas conduce a como si la serpiente hubiera reemplazado a Dios y supiera incluso más cosas que él. Así que así trabaja Satanás y tristemente pues conocemos que pues Eva cae en la tentación y pues prueba el fruto de este árbol con la esperanza de pues ahora sí de ser como Dios, que esa fue la mentira, el engaño del enemigo, que iba a ser como Dios y que iba a poder conocer el bien y el mal. Y entonces, pues aquí
la serpiente, Satanás, pues muy astuta, logró que Eva pensara que la serpiente era alguien en que podía confiar y que era una amiga especial y que tenía interés en su bienestar. Eso es el peligro también, ¿no? Satanás nos va a mostrar tentaciones que nos van a hacer pensar que es bueno para nosotros, que no pasa nada, que es algo en lo que podemos confiar. Entonces, así como le sucedió a ella, puede sucedernos a nosotros. Y bien, parece que Satanás tuvo éxito porque ya después Eva va con Adán y le ofrece este fruto, ¿no? Adán sabe que Eva cometió o infringió lo que Dios había establecido, desobedeció. Y entonces, pues al final de cuentas, él también come, ¿no? Amaba tanto a Eva que decidió pues también probar de este fruto. Y aparentemente Satanás tuvo éxito, ¿sí? Me imagino cómo se sintió en ese momento. Cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, la gran sabiduría que obtuvieron pues no fue ser como Dios, ¿verdad? Ellos empezaron a experimentar lo que fue el sentimiento de culpa, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sentimos toda nuestra vida, ellos lo empezaron a experimentar. Ellos no sentían ninguna angustia, ni vacíos, ni soledad. Ellos se sentían plenos porque Dios llenaba todo su ser. Y empezaron a experimentar lo que un ser humano experimenta cuando vive, o sea, al momento de nacer. Así que este sentimiento de culpa, pues los llevó a tener miedo y empezar a tener vergüenza. Dice que el manto de luz que los envolvía desapareció y empezaron a sentirse solos porque perdieron la protección divina. Dice aquí que un temblor se apoderó de ellos. ¿Y cuál fue su primera reacción? Pues fueron a cubrir sus cuerpos, porque se vieron desnudos, ¿no? Y bueno, esto tristemente fue el éxito de Satanás, y ellos comenzaron a sentirse con vergüenza y de repente, pues Dios se acerca a ellos, ¿no? Y hace esta pregunta. Empieza a buscar a Adán primeramente. Y nosotros aquí podemos ver el resultado del desobedecer a Dios, ¿no? Que es la pérdida de la inocencia y la santidad. Y otra cosa importante que el pecado conduce muchas veces a evadir la culpa o evadir la acusación. Ellos estaban experimentando todo esto cuando se percataron que Dios estaba ahí. Aquel Dios con el cual tenían esa comunión, ese contacto, cuando antes se deleitaban y se gozaban con Él, empezaron a sentir que se acercaba y entonces se escondieron. Y Jehová, Dios, le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Y Adán le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Creen que Dios necesitaba confirmarlo? Pues no, ¿verdad? Él lo sabía todo. Él sabía lo que su amado Adán, su creación maravillosa de esa tierra estaba sufriendo. Imagino que Dios estaba muy triste en ese momento. Y pues como menciona aquí este fragmento de la historia de la redención, dice que Dios no formulaba esas preguntas porque necesitaba información, Él lo sabía todo, pero Él intentaba tratar de convencer a Adán y a Eva de lo que habían hecho, ¿sí? Que ellos reconocieran que habían fallado, pero todavía no lo hacían. Entonces pregunta a Dios, ¿por qué tienes vergüenza y temor? Y Adán reconoció, ¿no? También sabía que Dios pues estaba en todos lados, él lo sabía, o sea, Adán reconocía que Dios ya estaba enterado también, ¿no? Y Adán reconoce su transgresión, pero no porque estaba arrepentido,
de haber desobedecido, sino para empezar a reprocharle a Dios, a decirle, bueno, es que la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio de comer y yo comí. Es que iba a ser, yo la amaba, ¿verdad? Y yo comí. Y entonces Dios preguntó a la mujer que qué había hecho. Y Eva también evade esta acusación culpando a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Esto es una consecuencia de cuando pecamos, es culpar a los demás, ¿no? Es decir, hice algo, pero le echo la culpa a una persona o a mi situación o a mis traumas de la infancia, etcétera, ¿no? Eso es lo que realmente, cómo reaccionamos, cómo reacciona el ser humano cuando comete un pecado. No es fácil reconocerlo. Entonces, eso también le pasó a Adán y a Eva. Y toda esta noticia de la caída conmovió al cielo, ¿sí? Llegaron estas noticias al cielo, a los ángeles. Imagínense ver a la creación hermosa de Dios caer, ¿sí? Entonces, cuando el cielo se entera, pues los ángeles dice que depusieron con tristeza sus coronas. Todo el cielo estaba conmovido. Y los ángeles se sentían apenados por la vil ingratitud del hombre en respuesta a todo lo que Dios le había dado, ¿sí? Todo el cielo sufrió por el pecado del hombre, de la humanidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues no era lo que Dios quería para sus criaturas. Entonces, en ese momento se celebró un concilio para decidir qué iba a pasar con la pareja culpable. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte, ¿no? Entonces, por eso estaba conmovido también todo el cielo. Y los ángeles temían que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida si se quedaran ahí. O sea, si ellos seguían en el Edén ya con este pecado, sabían que había un árbol que les permitía tener esta vida eterna y no morir. Entonces, ellos tenían preocupación de que si se quedaban ahí en esta condición pecadora, se perpetuara la vida pecaminosa y se rompiera ahora sí con todo lo que Dios había creado. Pero no, después de este pecado, pues hubo consecuencias para Adán, para Eva y para toda la humanidad, consecuencias que nosotros seguimos viviendo por esta situación. Así que Adán y Eva tuvieron que salir del Edén, pero también Dios les dijo que ya nada sería igual, ¿sí? La tierra sería maldita y con dolor comerían de ella, es decir, que tenían que trabajar duro para poder comer, para poder alimentarse, para poder subsistir. Empezaron a surgir otras especies de hierbas que no eran las que ellos estaban acostumbradas, ¿no? Espinos y cardos iba a producir la tierra y ellos iban a tener que esforzarse con sudor, o sea, con el sudor, o sea, iban a probar realmente lo que era el trabajo, trabajar para alimentarse. Antes ellos recibían pues lo que Dios les había dado, ¿no? A través de los árboles, los frutos que estaban ahí, pero ahora debían de trabajar la tierra. Y también eh, el Señor les había dicho que con dolor comerían de ella todos los días de su vida y les había proporcionado lo bueno y les había evitado el mal en ese entonces, pero ahora las cosas serían diferentes. Les declaró que comerían de él y estarían en contacto con el mal todos los días de su vida. Qué tragedia, ¿no? Qué momento tan duro, tan triste, tan doloroso que sufrieron Adán y Eva en ese, o sea, el cambio completo. Para nosotros, pues es lo que conocemos. Nosotros conocemos vivir con el mal, convivir con el mal, con el peligro, con la violencia, con la enfermedad, con la muerte, de trabajar para ganarse el pan, pues eso es lo que nosotros vivimos, pero ellos no. Para ellos iba a ser algo nuevo. Y también
se dijo que la mujer iba a tener con dolor a sus hijos, lo cual no había pasado, no era el plan de Dios. Entonces, pues, tristemente, estas fueron las consecuencias del pecado. Tenían que salir del Edén. Dice que habían cedido ante los engaños de Satanás y habían creído sus afirmaciones de que Dios mentía. Mediante su transgresión habían abierto la puerta para que Satanás tuviera acceso fácil a ellos y ya no era seguro que permanecieran en el jardín del Edén. Por eso los ángeles estaban preocupados. No fuera que en su condición pecaminosa tuvieran acceso al árbol de la vida y perpetuaran así una vida de pecado. Por eso no se pudieron quedar ahí. Pero ellos suplicaron porque se les permitiera quedar, que Dios los perdonara. Pero no fue así, porque el pecado trae estas consecuencias terribles, ¿sí? Se les informó que al caer de la inocencia a la culpa, no se habían fortalecido, sino por el contrario se habían debilitado enormemente. No habían preservado su integridad cuando gozaban de un estado de santa y feliz inocencia, y mucho menos, si estaban en ese estado y no se habían mantenido fieles, mucho menos tendrían fortaleza para permanecerse leales en el estado de culpa. Así que ellos, con profunda angustia y remordimiento, pues tuvieron que, pues ahora sí que aceptar la consecuencia, ¿no? Comprendieron entonces que el pecado conduce a ¿qué? A la muerte. El castigo del pecado es la muerte. Y hubo cierta preocupación, ¿no? Por parte también de los ángeles, ¿qué iba a pasar? ¿Sería que el ser humano sería exterminado? ¿Sería que Adán tendría que morir? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en otra diapositiva. A partir de que Adán y Eva pecaron, el género humano sería afligido por las tentaciones de Satanás. Y esto es lo que nosotros vivimos día a día, ¿no? El desaliento, la tristeza, el dolor, realmente iban a ser parte de la vida humana. Sin duda alguna, pues sabemos que Dios no destruyó la humanidad, ¿no? Sino que permitió que viviéramos, pero que no íbamos a estar libres de estas tentaciones y obviamente de la fatiga y de la ansiedad que implica las labores del trabajo y todo ello, ¿no? Adán y Eva, en lugar de estar alegres y felices, pues iban a estar angustiados, iban a tener tristezas. Entonces, así iba a ser el futuro para la raza humana. Y pues, ¿qué pasaba en el cielo? Mientras tanto, el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo que había sido creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad, la muerte, y que no había un escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Esa sería la consecuencia del pecado, ¿no? Pero aquí nos narra Elena de White que contempló al amante Jesús y percibió una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Y que creen que aquí se pudo presenciar que Jesús estaba en íntima comunión con su Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que tras la caída de Adán y Eva, o a consecuencia de ello, Dios ya tenía una solución y no era erradicar o permitir la muerte de Adán y su familia, o permitir la muerte de la humanidad, ¿no? Que no existiera la humanidad, sino que Dios, en su infinito amor, en su amor hacia su creación, también ya había contemplado un plan para que, para poder restaurar eso que se había perdido, para poder pagar con otra vida el pecado que habían cometido Adán y Eva. En esta reunión, pues estaba hablando acerca de este plan de salvación. Los ángeles estaban ansiosos de qué estaría pasando. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. Dice aquí que 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez se lo pudo ver.
Dice que su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese entonces? Bueno, se informó a todos los ángeles que estaban con la angustia de qué pasaría, qué estarían ahí platicando, planeando Dios, Jesús, en ese encuentro. Y bueno, se les informa al final a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido, una solución para este problema, para esta caída, que tiene mucho que ver con Génesis 3:15, que fue el versículo central de esta lección y que pues todos conocemos de qué se trata, ¿verdad? Dice que les dijo que había suplicado a su padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre quién, sobre Jesús y no sobre Adán y no sobre la humanidad, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. No sé, hermanos, pero leer estas palabras me genera mucha emoción y agradecimiento, porque sabemos lo que costó, ¿no? Y sabemos la gran tragedia que sucedió en ese momento, en que Adán y Eva cayeron y en que parecía que todo estaba perdido y parecía que Satanás había tenido éxito. Por eso cuando les puse el éxito de Satanás, se los puse entre comillas, porque en realidad Dios crea una vía de escape que fue ya, pues ahora sí que puesta en marcha, ¿sí? Dios mismo ofreció a su hijo y ahí se dio ese acuerdo, ¿no? Que Jesús iba a morir y que su sangre iba a, a pagar todo el pecado de la humanidad. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, iba a cargar con el pecado, iba así a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos liberados de esa condena. ¿Por qué él morir? Bueno, porque él, como dice aquí, desobediencia a la ley, o sea, se iba a hacer la justicia, si el pecado que exige, pues, que se haga una justicia, ¿no? Que se haga justicia y lo justo es que exista muerte para poder erradicar el pecado y pagar por ese pecado, y la muerte iba a ser de Jesús. Y fue de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino ya y Jesús murió por nosotros y Jesús es la respuesta y es nuestro gran regalo de salvación. Y el regalo de salvación para quien lo acepte, para toda la humanidad. Y así como aquí Génesis 3:15 dice que pondría enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. No nos habla más que de lo que pasó en ese momento. Parecía que Satanás había acabado con Dios o con su creación, pero no era algo definitivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos cuál va a ser el fin de Satanás y Satanás ya está vencido por Jesús, ya está vencido por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y entonces no hay victoria para él, aunque aún sigue luchando para llevarse a mucha gente detrás de él. Sobre todo la lucha es mucho con nosotros, con los que estamos decididos de hacerle fiel a Dios. Él todavía está intentando confundirnos, todavía actúa de manera astuta, miente y nos puede llegar a confundir, pero él ya está vencido. Su fin será la destrucción completa de él, o sea, no va a quedar. Entonces, esta historia nos recuerda que tenemos esperanza, ¿sí?
el plan de salvación maravilloso que Dios nos otorga. Y que esto debe de ser suficiente motivo para levantarnos todos los días y decidir por Dios. Para que si hemos cometido algún pecado, alguna situación que nos hace sentir indignos o que nos hace sentir sucios, que podamos acudir a los brazos de nuestro Señor Jesús, arrepentirnos y saber que tenemos perdón, porque Él ya murió por nosotros y Él puede perdonarnos cualquier cosa. Este es como podríamos decir la base de nuestro cristianismo, ¿no? Nuestras creencias, pero ¿cuántas veces lo llevamos a cabo? ¿Cuántas veces lo vivimos, ¿no? Sabemos que Dios nos perdona, pero cuando cometemos algún pecado podemos sentirnos culpables y no permitir que Él nos perdone, que Él nos limpie, que Él nos transforme. Entonces creo que el estudiar esta lección nos hace recordar lo importante y valioso que somos para Dios y que tenemos remedio, que Dios nos perdona, que Dios nos llama y que a través de su Espíritu Santo podemos ir mejorando, podemos ir quitando esas cosas, esos obstáculos que nos hacen a veces fallar o irnos tras otros caminos, pero al final de cuentas Dios tiene el poder de ayudarnos a salir adelante en las tentaciones, en los problemas de la vida, ¿no? Para Él no hay nada imposible y también esto nos lleva a responder de manera agradecida, ¿no? A ser agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, a valorar todo lo que tenemos y obviamente pues a querer estar con Él. Dice aquí que volveremos a estar con Él, volveremos a tener esta comunión cara a cara con nuestro Señor y tendremos la vida eterna. Entonces, ¿qué mejor regalo que eso? Que eso sea suficiente motivo para mantenernos fieles y con gozo y que en este sábado podamos también recordarlo y disfrutar de este descanso maravilloso que Dios tiene. Que Dios los bendiga.